hermanos, estamos empezando el estudio y bendiciéndolos a todos ustedes. Les bendigo, les amo en el nombre de Jesús. Que todos nosotros tengamos la oportunidad de escuchar. Bendigo esos oídos, esos corazones, para que podamos poner por obra, entender la palabra, ponerla por obra, en el nombre poderoso de mi Señor Yeshua HaMashiach. Bien, vamos a iniciar el estudio. Declaro corazones entendidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y bendiciones a todos mis hermanos y aquellos que nos están escuchando y no son de la congregación, pero son hermanos en Cristo. Les bendigo y les amo. Recuerda que tú puedes acceder por YouTube a Kehilá, el amor de Dios. Ahí nos puedes encontrar los videos por YouTube. Y bendiciones a todos ustedes. Bien, vamos a empezar. El título de ahora es Dios prospera. Dios prospera a la obediencia de su palabra. Dios prospera a la obediencia de su palabra. Así lo titulé. Tú puedes poner un título parecido, semejante, ahorita lo vas a ver. Vamos a ir a Romanos 3:21. Yo sé que tú tienes tiempo, en tu casa lo puedes revisar tu Biblia. Sí, con gusto lo revisamos. Si tienes preguntas, si tienes dudas, y puedes hacerlo saber. Vamos a poner una dirección, ¿sí?, donde tú puedes contactarnos y yo voy a estar cerca de ti contestando a tus preguntas. En Romanos 3:21 dice lo siguiente, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hay una manifestación o una justicia de Dios que es testificada por la misma palabra de Dios y por los profetas que la hablaron, que hay una justicia. Porque mucha gente cree que no hay, pero sí la hay. Dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces viene esa justificación o esa justicia de Dios, ¿sí?, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? La fe es creer en lo que Dios te dice. Eso es fe. ¿Sí? Vamos a ver que Jesucristo es la palabra de Dios, que Jesucristo es la voz misma de Dios. Para aquellos que no sabían, Jesucristo representa la palabra de Dios mandada a todo el pueblo de Dios. Bien, vamos a ir a Hebreos 11:6, también es algo importante. Vamos para allá a hablar un poquito de la fe. Yo sé que si tú asistes a la congregación aquí en Guadalajara, tuviste la oportunidad de ver este estudio. Hay muchas cosas que van a venir diferentes a lo que hemos estado revisando. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primeramente se tiene que creer en Dios, o creer en lo que Él te dice, en lo que Él te habla. Porque si no crees que le hay, o no crees que es verdad lo que te está hablando Él por medio de su palabra, entonces no galardona, no te recompensa, no te da lo que tú andas buscando. Porque muchas veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Pero Dios mandó su palabra. Está desde el Antiguo Testamento, está en la palabra de fe y gracia, y en el Nuevo Testamento confirma esa gracia por medio de su palabra. Vamos para allá. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si lo ponemos y lo traducimos, si tú no crees en Dios, si tú no crees en su palabra, entonces ¿qué puedes esperar? ¿Sí? Aquí lo importante es que creas, porque Dios recompensa a aquel que cree en ella. Porque todo es por fe. Recuerda que el justo por la fe vivirá. Vamos a Juan 14:11. Juan 14:11. Creedme
que yo soy en el Padre, dice. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está hablando Jesús. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, la palabra enviada edificaba, la palabra enviada restauraba, la palabra enviada resucitaba. Y dice que el Padre está en él, ¿sí? Porque mucha gente cree que Jesús es una persona que fue crucificado. Sí, es parte del sacrificio, pues se tiene que pagar por el pecado. Pero el Verbo eterno es el mismo que te está hablando. El Verbo que estuvo en el principio de la creación, ese mismo Verbo es el que nos está edificando hoy. Está vigente, está vivo, ¿sí? Y dice que Él es el Padre está en Él. ¿En quién? En la palabra eterna. Si quieres encontrar a Dios, es en la palabra, en la escritura del pueblo de Israel. Ahí encuentras la verdad. Por eso decía Jesucristo, o la palabra de poder, decía la palabra de Dios, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la palabra de Dios, la palabra dada del pueblo de Dios, del Dios de Israel, no de otro lado, el Dios de Israel, desde Génesis a Apocalipsis, ya sea en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el anterior pacto o el nuevo pacto, es lo que Dios establece. Y dice en esta parte, dice ver por las obras. Había un principal entre los judíos, vamos a decir, a Juan 3:1. Juan 3:1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y un principal entre los judíos, dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ellos veían la manifestación de la gracia por medio de la palabra. Esta palabra no ha dejado de ser, siempre nos ha acompañado. Y es la que tú y yo tenemos en nuestras manos, que es la Torah, o la Biblia, o la palabra eterna, ¿sí? La palabra o el Verbo eterno, ¿sí? Es el que está con nosotros. Y este Nicodemo, que era un principal dentro del pueblo judío, él reconocía que venía de Dios, o Dios estaba con él, ¿sí? Y él le decía así, ¿no? O sea, primero tienes que creer y dejar tus cosas, dejar tus ideas, tus pensamientos y seguir la verdad. Por eso Jesucristo se describe como Él es la verdad, Él es el camino y la vida, ¿sí? Vamos a seguir en el estudio. Vamos a ir a Juan 10:30. Juan 10:30. El Evangelio de Juan 10:30. Nuestra verdad es la que está escrita. La verdad, o lo que seguimos, es la doctrina en Jesús, o en Yahshua, que está desde el mismo Nuevo Testamento, ¿sí?, hasta Revelación o el libro de Apocalipsis, que se enlaza perfectamente porque se anunciaba y se testificaba por profetas que venía el Mesías, el que iba a anunciar las buenas nuevas al pueblo de Israel. Material que tú ya tienes y está grabado por YouTube. En Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos, que fue seriamente criticado por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, porque él afirmaba que él era el Padre, que el verbo que salía no lo podían detectar, porque ellos veían al hombre, no la palabra dada y anunciada. Y dice que él y Dios son lo mismo, es el mismo. Es como cuando ya te voy a mencionar un ejemplo, ¿no? Que cuando tú dejas una instrucción, tú como padre de familia dejas una instrucción a tu casa
un mandamiento o un mandato se debe cumplir. Se debe cumplir con lo que tú dejaste, porque si no viene un castigo, viene una compensación por lo que tú les dejaste hecho. Tú los dejaste especificado que se tiene que hacer, y no porque no estés, no se debe de cumplir. Y lo mismo pasa ahora. La palabra dada, la palabra enviada, es la que nos restaura. Esta palabra fue dada por medio del Mesías, anunciando las buenas nuevas de salvación, el cual, a partir de que aquellos que entraron en el pacto, tenemos derecho. Por eso se llama testamento también, porque es para todos los heredados, todos los que tienen derecho a la herencia, como hijos que somos. Vamos a Juan 12:49, y habla Jesucristo, o Yahshua. Por eso comprobamos que la palabra de Dios es verdadera. Sí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Está diciendo Jesús esto: yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Entonces, todo lo que Jesús habló, no lo habló por su propia cuenta, sino porque Dios le dijo que tenía que hablar, a manera de profeta. Y de lo que he de hablar, dice aquí. Y sé que su mandamiento es vida eterna. O sea, todo lo que nos digan, la palabra de Dios es vida eterna. Y Jesús habló vida eterna. La palabra que habla Jesucristo es vida eterna. La palabra que está escrita es vida eterna. La palabra que conocemos desde Génesis, Apocalipsis, es su palabra. Una palabra dada a todo el pueblo de Dios, por medio de sus profetas, por medio de los reyes, por medio del Mesías, por medio del apostolado, por medio del discipulado. Y es la palabra misma que está con nosotros desde aquellos tiempos. Y esa palabra es la que restaura, y la que te damos a conocer. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, todo lo que expresó, todo lo que él habla, es de acuerdo a lo que Dios le dijo que tenía que decir. Mucha gente voltea a ver al hombre, pero realmente Yahshua o Jesús es la palabra enviada, ¿sí? La palabra dada. Bien, vamos a ir a Mateo 7:22, el libro de Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y estamos hablando de que aquellos que hemos entrado al pacto, porque hemos declarado que la palabra de Dios es señora de nuestra vida, es quien nos manda y nos gobierna, ¿sí? Dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice en 7:21 de Mateo 7:21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si Dios nos dice por la palabra lo que tenemos que hacer, nosotros entramos al reino de los cielos, a la bendición, a la gracia, a la justicia de Dios. Es ahí donde viene la compensación por haber creído. Mucha gente duda de lo que está escrito, no cree en lo que está escrito, y recuerda que se toma por fe. Entonces, es hacer su voluntad. O sea, Jesús nos describe que Él no es quien está hablando, sino quien está hablando, o quien está mandando esa palabra es Dios mismo. Entonces lo que vamos a ver es si tú quieres hacer la voluntad del Padre. A medida que yo voy entrando en sus mandamientos, en la palabra que Él nos ha dado,
nosotros vemos cómo se van arreglando las cosas, cómo va mejorando tu casa, cómo va mejorando tu economía, cómo va mejorando tu salud, de acuerdo a lo que tú vas recibiendo, y que tú lo creas y lo pongas por obra, porque no más es creerlo sí es verdad, no, sino si Él te dice que haga las cosas, pues lo tienes que hacer porque es por tu bien. Él ya mandó lo que es necesario para que tú y yo seamos salvos, para que seamos apartados de toda iniquidad y peligro. Eso es lo que Él describe. Cuando nosotros lo ponemos por obra, hemos visto su bendición. Por eso te estoy transmitiendo algo que me consta, es algo que damos testimonio nosotros mismos también, de que la palabra de Dios tiene poder. Mateo 7:24, ya estamos ahí. Mateo 7:24, y dice lo siguiente. Está hablando de Jesucristo mismo, el Mesías, que lo puedes revisar, ya te dije, está grabado. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Recordándote que es tu vida es como representa esa casa, donde si tiene cimientos o no. Y si esa casa está bien cimentada en lo que Dios nos está hablando, dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca o cimentada en esa roca. Una roca que es Dios mismo, que al mismo tiempo, si tú vas construyendo, porque hay que edificar de nuevo, lo que teníamos como cimientos, venía una tempestad, un problema, una situación, y se derribaba esa casa. Ahora que conocemos la verdad, que conocemos quién es la roca, ¿sí? Nosotros hemos edificar esa casa de acuerdo a lo que está escrito, y vamos avanzando, y esa casa se hace fuerte, ¿sí? Vienen situaciones, vienen problemas, dice que imposible es que no haya tropiezo en esta vida, pero la casa, si está bien cimentada en la roca, no se cae. Y dice que te compara, dice aquel que oye su palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente, o sea, que sabe hacer las cosas, que sabe guardarse. Mientras dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Entonces hay dos tipos de personas: las que hacemos su voluntad y los que no la hacen. Entonces dice que aquellos que no la hacen, le compararé a un hombre insensato, ¿sí? Aquel que no quiere escuchar su palabra, aquel que rehúsa seguir su camino. Dice que edificó su casa, dice, sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y es lo que vemos con la mayoría de aquellos que no tienen ese conocimiento, que es la verdad, que es Jesucristo. Entonces viene una situación, un problema, vienen lluvias, vienen tormentas, vienen situaciones, problemas, y viene y se derriba esa casa porque su simiente, o esos cimientos están construidos, dice, en arena. Entonces viene todo ese ataque y se derriba la casa, y dice que es grande su ruina. No habla que muere, o sea, pero puede llegar a una destrucción total, ¿sí? Entonces dice que lo compara con un hombre insensato, y recuerda que Dios dice así: aquellos que hacen su voluntad son aquellos que son protegidos por Él, pero de acuerdo a lo que está escrito. Por eso vas a ver que mucha gente sufre, pero sus cimientos, ¿dónde están? Esos cimientos no están fortalecidos. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios la que está donde está edificada tu casa. Si ya estás construyendo sobre una estructura, un cimiento bien establecido, bien firme, como es Jesucristo, esa casa, aunque vengan situaciones, aunque vengan problemas a tu vida, siempre estará firme. Venga lo que venga, siempre estarás firme, porque Dios promete una protección, y dice una vida y una vida eterna. O sea, no sobrevivir, sino vivir incluso eterno, ¿sí?
una vida eterna incluso. Entonces, ahora sí leemos el 7:21 de nuevo. Dice, si tú le dices Señor a la palabra de Dios, entonces puedes entrar al reino de los cielos, tomar de ello. En el reino de los cielos es paz en esta tierra, salud, prosperidad, estabilidad, amor, lo que se busca, que todo hombre busca. Bien, vamos a ir al libro de Revelación o Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, la palabra de Dios. Y guardado en el hebreo es escuchar y poner por obra la palabra de Dios. Pero creer en ella, porque también es ese ingrediente más. Sí, porque de nada sirve que lo hagas si no crees. Porque Dios ve tu corazón. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros, cuando entramos a la palabra, y quiero que conozcas que vas a ver una congregación firme, cuando no hay enfermedad, cuando todos están bien, cuando hay paz en tu vida, y eso se va reflejado en toda la congregación, ¿sí? A diferencia de las que no siguen la palabra de acuerdo a lo que está escrito. Porque recuerda que debe de ser como Él lo dijo, no como yo pienso, no como tú piensas, sino como está escrito. Entonces, en ese momento viene ese accionar de Dios, se llama gracia. Y cuando está esa gracia, nosotros somos protegidos y cubiertos por la palabra hasta el día de su venida, que Jesús promete venir, ¿sí? Por la iglesia o por su pueblo, ¿sí? ¿Recuerda? Bueno, la palabra de Dios habla de que promete que Dios mismo promete por medio de su palabra que viene por ti, ¿sí? Pero se tiene que cumplir todo lo que está escrito, ¿sí? Hasta su venida. Bien. En Mateo 6:31, el libro de Mateo 6:31. Dice, no te afanes pues, diciendo, ¿qué comeremos? Y esto es para la iglesia, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe de que tienes necesidad, ¿sí? Pero mientras que tú sigas la palabra, como está escrito, siempre va a haber bendición. Hablamos de que Dios habla de cómo prosperar, cómo tener salud, cómo bendecir para que te vaya bien. O sea, Dios habla de todo esto, ¿sí? Y eso es importante que tú estés consciente. Por eso dice, aquel que pone por obra su palabra lo considera una persona sensata, ¿sí? Y que edifica su casa sobre esa roca. Siempre, venga lo que venga, siempre tú vas a salir adelante, ¿sí? Y dice, pues, muchos buscan qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Mira, no tengo casa, no tengo eso. Mira, o sea, tú sigue lo que Dios te dice, vas a ver cómo se van a ir acomodando las cosas. Y dice en el 6:33, dice que tú primeramente tendrás que buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es la palabra dada desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Donde se habla de esa justicia. Recuerda que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, de haber creído en la palabra, ya lo platicamos, y todas estas cosas serán añadidas. Todo va a venir de rebote, todo va a venir a favor tuyo, ¿sí? Lo que tú ocupas va a ir llegando a tus manos y vas a ver cómo disfrutar la tierra. Si tú tienes un alto salario o un bajo salario, o no sé, tienes un negocio chico o un negocio grande, vas a darte cuenta que siguiendo la palabra todo se va a ir acomodando. Van a llegarte todas las oportunidades que tú ocupas para ir creciendo, para ir desenvolviendo, para ir desarrollándote, y vas a ver la bendición, lo que Dios promete.
salvación. Por eso se llamaba el Salvador. Recuerda que salvación en hebreo, ¿sí?, es protegerte de toda maldad, de toda iniquidad, apartarte del peligro. Eso significa salvación. En Juan 15:3, dice lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces es necesario que tú te congregues, es necesario que tú te alimentes de la palabra todos los días. Es necesario que nosotros pongamos por obra su palabra, y eso nos da limpieza. Limpieza en todo sentido, y más se llama paz. La paz te dejo, la paz te doy. Es por medio de la palabra eterna. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, está hablando Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, entre más nosotros estemos más unidos a Jesucristo, ¿sí?, mientras nosotros estemos pegados a la vid, siempre habrá fruto, siempre. Porque separados de él, separados del verbo, no podemos hacer nada. Se nota, ¿no? Porque vemos como el mundo tiene problemas, dificultades, ¿sí? Mientras tú más conozcas de cada área que Dios establece, ¿sí?, si Dios nos habla de matrimonio, si Dios nos habla de la esposa, del esposo, de los hijos, de tú como hijo hacia los padres, nos habla de la prosperidad, nos habla de la multiplicación, nos habla de muchas cosas así que nos hace crecer, que nos hace avanzar, y que a diferencia de aquellos que no van siguiendo su palabra, se les complica la vida, ¿sí?, al grado incluso que pueden perderla por no conocer de los pactos que Dios mandó, ¿sí?, o los mandamientos, ¿sí? Vamos a terminar, ya no tardamos en hacerlo. Dice en Salmos 1:2, Salmos 1:2: todo hijo de Dios, o todo aquel que creyó en el pacto, pero somos hijos los que creyeron en el pacto, dice que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien, ese fue el estudio de hoy, ¿sí? Bendiciones a todos ustedes. Lo importante es que sepas esto, que si tú sigues la palabra serás guardado. Bendiciones, nos amamos, en el nombre poderoso del Señor Jesús, que todos reciban.